Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:08. Señoras y señores, me dirán, ahora se ha dedicado exclusivamente al tema económico. Debemos dedicarnos todos al tema económico. El país se nos está yendo de las manos. Yo no abrigo esperanzas de una sobrevivencia en normalidad, como esa idea que nos quiere transmitir el señor presidente de la República. Si él está en conocimiento, tiene evidencias y sustentos mejor aprovechados, bueno, lo veremos con el tiempo. Personalmente, yo soy un actor que converso con todo el pensamiento nacional, con todos los actores, y me doy cuenta perfecta de que, por ejemplo, en este momento hay un desplome de exportaciones. Estamos en este momento en línea telefónica, comunicados ya con el señor ingeniero José Antonio Camposano. Y quiero primero saludarle, distinguido caballero. Usted es el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Y entonces tenemos informaciones, aproximaciones a una realidad que me parece ser dramática y que está atravesando por el escenario en el que usted es su líder. Primero, ojalá le pueda contar a la ciudadanía capitalina que trabaja en el sector público, que labora para el sector público, donde residen los principales ejecutivos de las políticas y las organizaciones públicas. Y me parece que estas realidades, me he hecho la promesa esta mañana de traerlas a colación antes que cualquier insuceso o buen suceso de carácter político o de otro origen y magnitud. Hoy nos queremos dedicar a escenarios que están ciertamente como mal evaluados por el mismísimo gobierno nacional. Están con una confianza sobreestablecida. Hay un desquiciamiento de informes, hay muchas preocupaciones y desatinos en la gestión empresarial, quiero entender, no solamente de ustedes, los actores en acuacultura. También esto está ocurriendo con los bananeros, de lo que tenemos conocimiento. Está aconteciendo en un montón de sectores que exportan productos que llenaban nuestra despensa de divisas, por lo menos con las justas, pero llenaban. Ahora estamos atravesando por una situación muy complicada, como la que usted pasa a indicarnos. ¿Qué pasa con los camaroneros? ¿Cuáles fueron los problemas? Porque sabíamos que ustedes en el Asia, señor Camposano, tenían muy buena clientela. Las relaciones comerciales eran bastante óptimas. Los resultados económicos para este sector eran de niveles muy importantes y denotaban el acierto con que ustedes se habían manejado. Yo los veía simplemente en lecturas, les veía en Vietnam, les vi, señor Camposano, también en China, pero algo mal hicieron ustedes que las cosas se les tornó cuesta arriba desde hace algunos meses. Si yo estoy equivocado, le pido 1000 disculpas porque no soy un experto en esas materias.
Por eso le dije, yo simplemente leí algunas realidades que pasa usted a explicarnos. ¿Cómo está su sector? Y no sé si usted leyó una crónica de opinión de Walter Spurrier hace algunos días, en la cual él decía que hay un desplome de exportaciones. Bienvenido y muchas gracias. Esta es la radio cadena Democracia MFM y Televisión. Le van a escuchar en todo el mundo, señor Camposano. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Radio Democracia y un muy buen día a los radioescuchas esta mañana. Bueno, en general el sector exportador efectivamente está experimentando una importante contracción de los valores facturados por concepto de la transferencia de mercancías a los diferentes mercados internacionales. En el caso particular del sector camaronero, posiblemente junto al sector bananero seremos hoy en día uno de los pocos sectores que ha incrementado el volumen de su exportación. En el caso particular del comercio del camarón desde el Ecuador a los más de 50 mercados donde estamos presentes, la tasa de crecimiento promedio anual de los últimos 5 años oscila alrededor del 15% en volumen. Tal es así que las exportaciones han pasado de una cifra aproximada de 350 millones de libras exportadas a fines del 2011 a las más de 770 millones de libras exportadas el año pasado. Sin embargo, y en contrapartida de este incremento del volumen, desde febrero del 2014, el sector camaronero ha venido sufriendo una importante y marcada caída de los precios internacionales del crustáceo comercializado en los diferentes destinos. Tal es así que, a pesar de este incremento en volumen que le comento, la facturación al final del año que se logra por la exportación del camarón ha venido siendo inferior en los últimos años, frente a lo que representó para el país 2.500 millones de dólares de exportaciones en camarón registradas en el año 2014. Ya para el año 2015 registramos una contracción de poco más de 200 millones de dólares, con un resultado cercano a los 2.300 millones de dólares, a pesar que los productores y exportadores de camarón del país generaron casi 15% más de volumen en ese ejercicio medido entre enero y diciembre. Entonces, en resumen, un sector que hace enormes esfuerzos por producir más y por procesar y exportar más, no logra facturando siquiera lo mismo que en años anteriores. Es una situación que vamos a ver incluso repetida en este año, en el que lo más probable es que habrá una contracción de la facturación cercana a los 150 millones de dólares, incluso los 200 millones de dólares, a pesar que las cifras hasta abril de este año muestran que hemos vuelto a incrementar el volumen exportado en alrededor de 15% más. Si el señor presidente de la República le averiguaría a usted y cuál es el sesgo que ustedes no atinan a administrarlo adecuadamente, porque no está en manos de ustedes, tal vez está en manos del gobierno. Hay un sesgo anti-exportación que este momento afecta a todos los ámbitos ecuatorianos, especialmente los que tienen relación con la tierra y el océano. Tenga la bondad. Correcto. Si revisáramos rápidamente cuáles son tres de las características que afectan la exportación, particularmente la exportación de camarón. Número uno, una contracción de precios, que la venía mencionando, pero que no responde, como muchos piensan, a la recuperación de aquellos países productores que se vieron afectados por el denominado síndrome de mortalidad temprana, aquel que a mediados de 2012 afectó de manera importante la oferta y que hizo que los precios internacionales en ese momento se incrementaran. Hoy en día, precios a la baja, se interpreta como que aquellos países se han recuperado, lo que es falso. Lo que ha sucedido es que nuevos países han aprovechado ese espacio que dejaron competidores importantes del Ecuador como Tailandia y Vietnam, y hoy en día Indonesia e India se han sumado a la oferta mundial de camarón. Dos países, y en el caso particular de la India, un subcontinente con una capacidad de producción de casi 1 millón de hectáreas, es decir, 5 veces la capacidad ecuatoriana, y con una estructura de costos muy por debajo de la estructura de costos ecuatoriana, lo que me lleva a mi segundo punto. Hoy, producir y procesar camarón en el Ecuador es muy caro.
yo lo mencionaba hoy en la mañana en otra entrevista. Hoy existe un volumen considerable de exportaciones a Centroamérica, pero no porque Centroamérica se ha transformado en un mercado del camarón ecuatoriano. Lo que pasa es que muchas empresas están empezando a procesar camarón ecuatoriano en Centroamérica para poder entrar a los Estados Unidos a precios competitivos, porque lamentablemente si procesamos el crustáceo en el Ecuador, los costos de producción no nos permiten competir efectivamente frente a países como India, como Indonesia, como Vietnam, que están presentes con mucha fuerza en aquel mercado. ¿Qué problema ustedes seguramente mal administraron en Vietnam con respecto a las actividades de venta que estaban ustedes full con este país, una relación bastante buena y aprovecharon de las circunstancias? ¿Les fue bien de lo que tengo entendido? Bueno, Vietnam es un comprador importante de camarón ecuatoriano. Ellos tienen una capacidad instalada que requiere del procesamiento de un contingente en volumen que en este momento ellos no lo tienen. Al momento las exportaciones se siguen dando. Ellos aprovechan esa capacidad de procesamiento con materia prima ecuatoriana para poder seguir operando. Las operaciones o las exportaciones no están paradas, han seguido funcionando bastante bien, pero estamos conscientes que es un mercado que al momento en que las fincas vietnamitas se recuperen, pues se va a cerrar porque ellos tienen una capacidad de autoabastecimiento. Yeah. Así que la exportación continuará en la medida en que Vietnam requiera de ese producto. Yeah. Y en el momento en que ellos ya no lo requieran, pues sin duda que esa exportación no se dará. ¿Y en la China? El caso de China tiene una particularidad y es algo que ese es el tercer punto al que me quería referir. Lamentablemente las exportaciones ecuatorianas no han contado con una política comercial que acompañe las necesidades de apertura de mercado que tenemos los exportadores en el Ecuador. Con China, solo para citar el ejemplo camaronero, el producto ecuatoriano tiene que pagar 5% de arancel y 17% de IVA que no es devuelto. Y esto porque el Ecuador no tiene un acuerdo comercial que facilite el comercio entre nuestro país y asiático. Otros países de la región tienen acuerdos comerciales y por tanto tienen un tratamiento tributario mucho más amigable. Sin embargo, y a pesar de ese tratamiento tributario, el Ecuador exporta más de 200 millones de dólares en camarón únicamente. El camarón es el principal producto de la oferta no petrolera que el Ecuador envía a ese destino, seguido de otros como el banano o las flores, que si tuviéramos un acuerdo comercial tuvieran mejores tratamientos arancelarios y pudieran exportar mayores volúmenes hacia allá. Hemos insistido desde el sector privado en la necesidad de mirar a Asia con mucha más agresividad, un destino que pudiéramos nosotros cuatriplicar nuestras exportaciones si tuviéramos un acuerdo comercial. Entendemos las sensibilidades de los productores nacionales en el caso de firmar un acuerdo comercial con China. Estamos conscientes de aquello y por tanto lo necesario, lo importante es analizar qué productos deberíamos enviar y contra qué productos defender a nuestra oferta nacional para pensar en un acuerdo comercial. El Ecuador no puede excluirse del comercio por la falta de este tipo de acercamientos, sino más bien aprovechar esos buenos momentos. Hoy esa exportación que es 200 millones de dólares pudiera ser 800 millones de dólares, porque el camarón ecuatoriano tiene un muy buen posicionamiento en un destino como China, que es el principal productor de camarón en el mundo. Sin embargo, por los altísimos estándares sanitarios, ambientales, sociales que cumple el camarón ecuatoriano, el consumidor asiático tiene ya un posicionamiento y lo prefiere incluso por encima de su producción nacional. Es una lástima que no podamos aprovechar eso a partir de un mayor acercamiento con China, con que tenemos acercamientos en otros ámbitos, ¿no? En la colaboración, en el financiamiento, en la inversión, pero en el comercio de bienes creo que es una tarea pendiente acercarse con ese país. Salvo, señor Camposano, algunos ministerios o secretarías de Estado claves o estratégicas, créame que de ser yo el presidente de la República, a todo el gabinete les transformaría en ministros, secretarios y agentes de ventas al exterior. El comercio exterior, este instante, debe merecer una prioridad total. Y aquí no tenemos desde hace rato un ministro a quien reconocerle méritos, conocimientos y gestión cumplida de una manera eficiente. Desconocidos que se han tomado esas secretarías, esa dimensión tan importante
cuando nuestro formato monetario que está a préstamo, que está alquilado, corre riesgos muy significativos por lo que está ocurriendo. Y el sector de las exportaciones, especialmente las nuestras, las que no necesariamente son especulativas o tienen otras colas malignas, digamos, estas puras, estas que defienden la producción nacional y que está en la fila de nuestras fortalezas económicas y productivas, como que no merece o no ha sido atendido de la manera como debe ser atendido el sector hasta que el desplome de las exportaciones se ha convertido en una realidad. ¿Por qué no le reclama este momento al que tenga que reclamar, no le pongo nombres más bien, qué falta para que acuacultura, el sector bananero, el sector agrícola, estoy en el estudio contando con la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Y está también conmigo el economista José El Juri, el que también quiere decirle, porque tiene un conocimiento muy importante y ha estado últimamente en el exterior. Él tiene alguna información que le puede servir. José Antonio, tenga la bondad de escucharle. Pepe, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, y muy buenos días, José. Sí, efectivamente, el problema que yo veo de fondo de esto es la falta de voluntad firme o acuerdo en las instancias gubernamentales para concretar acuerdos, porque promoción se ha hecho, promoción comercial, los exportadores mismos tienen mecanismos y el producto ecuatoriano se vende por su calidad. Sin embargo, el problema de acceso a mercados, como se llama en la terminología comercial, es un problema gravísimo, por una sencilla razón, porque las expectativas de los importadores en los otros países no sellan acuerdos de largo plazo comerciales, hablo en el sector privado, con países o con contrapartes, por supuesto, que no tienen consolidadas preferencias arancelarias. El caso de China es claro, pero más grave aún algo que se nos viene acá, porque a China se exportan más o menos 583 millones de dólares el año pasado, pero a Europa se exportan 2.773 millones, hablo del año pasado. Luego de varios años, desde el 2012, Colombia ya tiene un acuerdo. ¿A usted le parece justo que acercándonos a diciembre y que se venzan esas preferencias arancelarias, no tendrán los exportadores ecuatorianos certidumbre sobre esas preferencias? Finalmente, los ecuatorianos estamos acostumbrados a estos vaivenes. Los importadores en el exterior no están acostumbrados y no sellan acuerdos de largo plazo y alianzas estratégicas con países o con contrapartes que no tienen seguridad de acceso a su mercado. No sé, José, si esto es correcto. Ese es un tema central, además de otros que ya mencionó José, de competitividad, de probablemente un poquito más de flexibilidad en determinadas labores para contratación laboral, sobre todo en la producción exportable. Me gustaría tu opinión también, Rodrigo, para conocimiento de José Antonio, que nos está escuchando en el otro lado de la telefónica. Primeramente, buenos días, los radioescuchas, Gonzalo, Pepe, José Antonio, un gusto a la distancia. Yo coincido muchísimo, el tema de los precios usualmente va a ser un vaivén que va a tener que ver mucho con mercados, pero el problema principal para generar exportaciones es la competitividad local. En el año 2011 revisábamos en estos días un oficio enviado a la Presidencia de la República y una conversación mantenida personalmente, y ahí estuve presente con el Presidente de la República, explicándole la problemática tributaria, anticipos de impuesto a la renta, costos de producción, una serie de temas donde había la cantidad de impuestos, la problemática laboral, la problemática de calidad y el exceso de normativa cambiante permanentemente. Y claro, el presidente lo entendió, yo creo que es un hombre muy inteligente, lo entendió perfectamente bien. En ese momento teníamos un impuesto a la salida de divisas que termina regresando a los productores a través de costos de insumos del 2%. En el mismo año 2011 se incrementó al 5%. Y ahora, haciendo un balance en retrospectiva, parecería que cada vez que nos reunimos con gobierno, le explicamos que el problema está por aquí o por acá. Es como explicarles dónde son nuestros puntos débiles para que puedan implementarse políticas que refuercen la debilidad del sector agropecuario. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ha pasado?
que vemos que las exportaciones en el periodo enero-abril 2015 versus enero-abril 2016 ya están cayendo, no solamente en un tema de valor, sino ya están cayendo en un tema de volumen. Caer es fácil, dejar de producir no es un problema, recuperar la producción toma décadas más allá de la inversión económica. El Ecuador es un país de vocación agroalimentaria. El Ecuador es un país que nos está demostrando que en dólares el 60% de las exportaciones totales salen del sector agropecuario. Y a ese sector golpeado, a ese sector maltratado, es al sector que le seguimos sacando ya las pocas gotas de sangre que le quedan. El tema del camarón, el tema del atún, el tema del banano. Y hace semanas atrás conversábamos con el ministro Ponce, que hablábamos de la problemática del contrabando. El ministro nos explicaba es que estamos con algunos problemas en la parte de pollo, estamos en unos problemas en la parte de cebolla, y hubo que pedirle, ministro, perdón, una digresión. Cambiemos la dinámica, vamos a ver qué sector está bien. Y el problema no es necesariamente externo. El problema principal es de competitividad y de altos costos internos. No es un problema externo. Es una economía, es carísima. Hemos encarecido la economía a niveles absurdos. ¿Le culpa al dólar el presidente? ¿Qué culpa tiene el dólar? El señor presidente es un economista connotado y renombrado. Tiene un libro que se llama The Banana Republic. Pero cuando él decidió ser y aceptó el Ministerio de Finanzas en el año 2006, cuando aceptó la candidatura a la presidencia del Ecuador en el año 2006 también, y ahora presidente, y se ha reelecto, él sabía las reglas del juego. Este país es un país dolarizado, es un país en que el dólar nos ha traído sí tiene ciertos bemoles, pero los beneficios del dólar son muchísimo más grandes que los perjuicios. Y las situaciones ideológicas en un determinado momento, yo creo que van más allá. El Ecuador es un país que puede abrirse al mundo. Dejemos de buscarle cómo cerrarle del mundo. El Ecuador, potencia agroalimentaria, el Ecuador exportador y exportador, no solamente de un camarón o de una flor o de un cacao. Tenemos una excelente calidad de camarón, tenemos una flor con un tallo espectacular por las condiciones naturales del Ecuador. Cacao fino de aroma. Para que los chocolates en el mundo puedan ser chocolates en el mundo, tienen que tener un porcentaje de cacao fino de aroma ecuatoriano. Entonces, potenciemos ese Si no ese potenciamos la desarrollo. pepa de oro, ¿qué vamos a potenciar? Es que es la pepa de oro y es la cantidad de productos que por la mega biodiversidad del Ecuador tenemos productos únicos en el mundo y queremos competir con commodities. Felicitamos cuando se creó la Subsecretaría de Comercio Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, inicialmente con Francisco Rivadeneira. Y recuerdo en las redes sociales, Francisco escribía emocionado desde Ginebra, estamos llegando al acuerdo comercial. Estamos hablando varios años atrás. Y en el trayecto del vuelo, Ginebra-Quito, porque es un vuelo largo, había un señor Quinto algo que decía, es que la nueva colonización. Por favor. El Quinto Lucas. Puede ser Claro. Lucas. Lucas me hace acuerdo más bien a los locos Adams, pero estábamos con un potencial muchísimo más grande. Firmar acuerdos comerciales, como José Antonio lo dice, sí, hay que buscar cómo proteger a los sectores y una protección que va desgravándose en el tiempo. ¿Y tenemos capacidad de competir? Sí, sí tenemos capacidad de competir y de largo. Déjennos competir, déjennos demostrar lo que los productores ecuatorianos podemos hacer. A ver, José Antonio Camposano, ¿qué le pareció estas intervenciones? ¿Coinciden con sus expectativas y sus realidades, como nos ha comentado? Efectivamente, un saludo para quienes se encuentran en el panel, el economista Juri y José. con Rodrigo. Rodrigo. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Efectivamente, el tema termina por la falta de política comercial agresiva que busque introducir los productos, tanto los tradicionales, los no tradicionales, los de valor agregado y demás, en el comercio internacional, defender una industria nacional que requiere efectivamente ser defendida, como en el acuerdo con Europa
se negoció. Lo cierto es que lo negociado en el acuerdo con Europa demuestra que es posible sentarse con un bloque comercial importantísimo como ellos y defender industria nacional como el sector ganadero, sector lechero y demás, pero permitir las exportaciones de aquellos productos que requieren del acceso a ese mercado, ¿no? Esperamos que los tiempos que son justos se den y tengamos el acuerdo antes del 31 de diciembre. Hay que cumplir una serie de pasos y ojalá así sea. Pero efectivamente, como se menciona, es un tema de competitividad interna, ¿no? Y como bien dice Rodrigo, no es cuestión de echarle la culpa al dólar, porque resulta que hoy observamos y miramos con preocupación el dólar, pero durante los primeros 7 años del gobierno, cuando el dólar era un dólar débil, las exportaciones no crecieron de forma importante gracias a esa competitividad que nos daba un dólar más débil. Pero sin embargo, ahora que el dólar está fuerte, sí le echamos la culpa al dólar. Entonces, ¿por qué no reconocemos las fortalezas del dólar cuando estuvo débil y favoreció al sector exportador en ese momento? Pero ahora sí, cuando el dólar se pone fuerte, todo es culpa del dólar. Entonces, yo creo que ahí se tendría que haber un balance en esa visión, porque tuvimos algunos años con un dólar débil y en ese momento nunca se habló de la debilidad del dólar y lo bien que le podía hacer a las exportaciones. Pero darle dos ejemplos en materia de competitividad. Nosotros hemos tenido ya en la parte del sector industrial que sufrir incrementos de la tarifa eléctrica, uno a finales de 2014 y el último a finales del año pasado. Ese incremento que se aduce que es la eliminación del subsidio de la tarifa eléctrica, hasta ahora a mí me han explicado, yo no tenía idea que la tarifa eléctrica industrial resulta que estaba subsidiada. Entonces, se dijo que estaba subsidiada, supuestamente se eliminó ya ese subsidio y ahora pagamos alrededor de 9 centavos kilovatio hora promedio, y ese incremento significa 1 centavo por cada libra que el sector camaronero procesa y exporta. Si exportamos 700 y más millones de libras anuales, eso quiere decir que ese incremento de la tarifa eléctrica le cuesta al sector camaronero $7 millones anuales para poder procesar camarón. Otro ejemplo de cómo la competitividad se pierde y cómo encarecemos el dólar en el Ecuador, porque también se habla de que no podemos depreciar, pero a través de sobretasas, salvaguardas y este tipo de incrementos, sí estamos depreciando de forma técnica un dólar en el Ecuador. El dólar ecuatoriano compra menos que el dólar americano en los Estados Unidos. Entonces, hemos logrado depreciar una moneda que no es nuestra. A principios de este año, en la comisión sectorial que define los salarios para el área de procesamiento de alimentos, donde nosotros somos parte, en una discusión transparente, muy bien sustentada, el sector empleador y el sector trabajador acordaron que por lo difícil del momento económico que vive el país, lo adecuado era no incrementar salarios en las diferentes escalas en el procesamiento de alimentos. Y sí, el salario básico unificado y su incremento eran superiores a el eslabón más bajo en nuestra comisión, asumiríamos ese nuevo salario básico como el mínimo sectorial, es decir, incremento cero o equivalente al salario básico unificado. Y a pesar de ese acuerdo, esa acta donde se registra el acuerdo entre sector empleador y sector trabajador para defender el empleo y mantener algo la competitividad durante estos 2016, el ministro de Relaciones Laborales, con voto dividente, señaló que no, que iba un incremento de 3.6, que en términos efectivos terminó siendo 7% con todos los recargos, y lo cierto es que el procesamiento de alimentos en el Ecuador se encareció. Sí. Y entre esos, pues, los alimentos para exportación. Sí. Nosotros nos preguntamos junto con el sector atunero, ¿por qué si había un acuerdo entre las partes, el ministro hace uso de un voto dirimente que se aplica cuando no hay acuerdo? Y más que todo para aplicar un incremento injustificado, porque ambas partes encontraron un punto en común, que era el defender el empleo en un momento difícil. Entonces, otro ejemplo de cómo perdemos competitividad interna que deriva en algo que no podemos hacer quienes exportamos, que es transferir esos costos al consumidor final, ¿no? Mal le hacemos al consumidor local al transferir esos costos, pero es un mal necesario, pero el exportador no puede transferir costos y tiene que absorberlo a lo largo de la cadena. Entonces, concuerdo perfectamente. Lo que no ocurre, José Antonio, con los competidores vecinos, ¿no? Correcto, así es. Así es. Exactamente, porque el competidor vecino, claro, yo soy enemigo de cuando se habla de la depreciación de las monedas, porque la depreciación tiene dos momentos, dos capítulos. La primera es efectivamente esa depreciación que le permite a usted generar competitividad frente a otros exportadores o frente a otros países que no devalúan su moneda. Entonces, esa depreciación efectivamente usted le gana una competitividad, pero es una competitividad falsa, porque en el largo plazo, cuando se ajusta nuevamente la economía,
y se ajustan los precios internacionales, usted pierde esa competitividad que ganó momentáneamente, y lo que sigue en su propio territorio es que esa depreciación tiene un segundo efecto, que es el incremento de la inflación en su país. Entonces usted deprecia, gana competitividad momentáneamente, gana en un momento dado algo de espacio para las exportaciones, pero internamente está empujando a generar una inflación en el país. Entonces, cuando se habla de yo no puedo depreciar, yo no puedo estar de acuerdo con la depreciación, una forma de competir, porque eso genera, primero, reduce la capacidad adquisitiva del ciudadano en el territorio. Segundo, tiene un segundo capítulo que es la inflación. Y tercero, ese sector exportador que ganó momentáneamente esa competitividad, la pierde en el largo plazo. Entonces, tenemos esas dificultades que derivan, como yo lo decía al principio, en la falta de los acuerdos comerciales para el acceso a estos productos que, como se ha señalado, tenemos la calidad, tenemos la vocación. Entonces es muy difícil salir de esa vocación si no tenemos las herramientas para evolucionar. Así es. Muchísimas gracias, José Antonio. Me quiero ir a Medellín y estoy con unas ganas inmensas de saludar una iniciativa que empresarios ecuatorianos y un medio de comunicación muy importante de Colombia están tratando de lograrlo como un objetivo estratégico que se suma a considerar que Quito y Medellín son ciudades innovadoras. Entonces, eso me parece también que es un gran tema donde debemos empeñarnos todos a que se haga realidad. Yo quería leerle a Walter Spurrier. Él mencionaba hace muy pocos días que los costos internos más altos que los vecinos definitivamente nos alejan de mercados. Tampoco están ayudando a las políticas públicas, porque hay una gran rigidez laboral cuando muchos negocios de agroexportación requieren flexibilidad en cuanto a contratación de acuerdo a horarios de trabajo y estacionalidad por el tema del clima. Se aprobó un sistema de devolución de los impuestos incorporados a las exportaciones. El mecanismo de devolución debería ser simple y automático, eso se imaginaba todo el mundo, igual que ocurre en otros países. Pero desde el mes de abril del año pasado se incumplieron incumplieron con ese compromiso. FedExport reclamaba que la reciente elevación del IVA significa mayores impuestos incorporados al costo de las exportaciones y la famosa salvaguardia, a las importaciones se aplica también a insumos incorporados a productos de exportación, así como a los bienes de capital. En principio es un mecanismo que busca reducir el ingreso de importaciones, pero que termina también encareciendo las exportaciones. ¿Está acertado o está equivocado Walter Spurrier, de acuerdo a lo que mencionen los caballeros Rodrigo Gómez de la Torre y José El Juri? Voy con el economista. Gonzalo, muchas gracias. Yo creo que hay que aclarar esto que los economistas decimos o dicen ex ante y ex post, es decir, antes o después. Aquí hay un tema teórico anterior que no está bien comprendido. En el mercantilismo, en el siglo XII, XIV, hasta el XVII, que terminó con la quiebra de España y muchas de las grandes potencias europeas monárquicas, se pensaba que había que importar menos y exportar más, porque el tesoro del rey le quedaba más oro. Esa es una visión absolutamente superada en todos sus sentidos. Hoy día se comercia para mutuo beneficio. No se comercia en una relación comercial. Yo no intento venderle todo lo que puedo y yo no comprarle nada. Esa no es una forma de hacer comercio. Primera cosa. Luego, el encarecimiento de sus productos hacia mí, como las economías son agregadas y tienen cadenas de valor, lo que se llama cadenas de valor, me encarece también mi producción cuando yo encarezco componentes que van en mi producción, porque buena parte de esos también son importados o son laborales también. Si yo encarezco eso, me sube.
Ese es un primer problema teórico que yo creo que hay. Aquí hay un problema de que hay unos buenos que son exportadores y unos malos que son importadores. Gonzalo, los importadores no importan para tener guardadas en sus bodegas productos eternamente. Importan porque hay una rotación de inventario, ¿no es cierto? Y en el caso del Ecuador, además, la mayor parte de las importaciones no son suntuarias. De lejos son materias primas, aún en la época anterior de bonanza de importaciones, son materias primas y bienes de capital y combustibles. Es decir, si vamos a corregir supuestamente las importaciones, deberíamos empezar por allí. Nuestras importaciones no se pueden deprimir mucho o fácilmente, porque en su gran porcentaje corresponden a materias primas y bienes de capital. Entonces, bienes de consumo son pequeños. Hay un tercer problema que quería decirle teóricamente. Los países que más exportan son siempre los que más importan. Es decir, no es un sinónimo importar más el ser pobre o empobrecerse. Le voy a dar la lista de unos pocos países que más importan en el mundo, si me permite un momento, desde este punto teórico. Los países que más exportan en el mundo son China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, en ese orden, Corea del Sur, Países Bajos, Italia, Rusia, Reino Unido, Canadá, Hong Kong, para nombrar unos. Los 12 países igualmente que más importan son exactamente los mismos. Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Corea del Sur, Países Bajos, Hong Kong, India, Canadá. Existe una relación directa entre importaciones y exportaciones. ¿Cómo se ha importado? ¿Por qué crecieron las importaciones en el Ecuador? Es simplemente porque hubo mayor cantidad de dinero en la gente y la gente demandaba, fruto de un gasto expansivo gubernamental y de los precios del petróleo. Y ahora no es que las importaciones van a corregirse hacia abajo, las de consumo o las de capital, que ya están cayendo fuertemente, porque hay salvaguardias, Gonzalo. Las importaciones están cayendo no por una acción gubernamental, están cayendo por falta de demanda y porque hay menos dinero. Entonces, ahí hay una serie de temas teóricos que creo que hay que profundizar y prácticos. Nuevamente, les anticipo que acabamos de conectarnos con el abogado Eduardo Ledesma, es el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano. Muchas gracias por estar, abogado, con nosotros. Estamos escuchando este momento a nuestro invitado al estudio, el señor economista José El Juri, y también Rodrigo Gómez de la Torre, que está con nosotros, el presidente de la Cámara de Agricultura de esta primera zona. Le saludan. A ver, un ratito, abogado, un minutito. Tenga la bondad. ¿Quiere saludar? Adelante, adelante. Tenga la bondad. Un saludo fraterno a su radio. Muchísimas gracias por la invitación, a su radio escuchas, que es una de las radios más importantes del país. Gracias. Así como a nuestro buen amigo Rodrigo, que está haciendo una labor extraordinaria de difusión de la problemática agraria. Señor El Juri, pues, si es de la familia El Juri, los conocí desde la época en que yo trabajaba en el banco con la filantrópica, con la familia Isaías, buenas relaciones con ellos. Sí, estoy a la orden para lo que usted me... ¿Cómo podríamos hilvanar esta plática? Bueno, pidiéndole primero una visión de cómo está el tema del banano a nivel internacional, pues no de eso hemos dependido siempre como mercado perseverante. A ver, mire, el banano ha venido en una etapa de crecimiento sostenido, le diría yo, desde el año 2010 hasta el 2015, en donde rompimos un récord histórico de exportación al llegar a 317 millones de cajas, lo cual es una verdadera conquista, en razón de que no tenemos un solo acuerdo comercial con ningún país del mundo. El único país que nos permite entrar con cero arancel es los Estados Unidos, y no por otra cosa, porque las tres principales compañías americanas están aquí en Ecuador comprando banano para allá, que es Dole, Chiquita y Del Monte, tres empresas reconocidas pues internacionalmente, y obviamente pues llevan banano del Ecuador, entre otras partes, pues a los Estados Unidos y a la Unión Europea.
Ese es el único país con el cual entramos con cero arancel. Pero hoy por hoy tenemos un problema no solo interno, sino externo. Externo, usted lo conoce mejor que quien os habla. Tenemos la devaluación de las monedas de nuestros competidores, tenemos la valoración del dólar, tenemos costos para el sector productor, no tenemos acuerdos con ningún país, tenemos aranceles elevados, tenemos que pasar por el canal de Panamá, más o menos el 80% de nuestra fruta. Las salvaguardias. Y las salvaguardias en algunos bienes, muy pocos para el sector exportador bananero y para el sector productor en algo, pero más bien eso no es tanto el punto. El punto que tiene el sector bananero interno es, en primer lugar, una serie de costos excesivos generados en insumos, o el uno y el otro en medidas. Tenemos elevados costos de producción, tenemos calificación, asómbrese, al sector bananero lo han calificado como industrial, con lo cual tiene que pagar un dólar de 1.70 y no de 1.30, como lo paga el sector camaronero y los barcos. Al sector bananero y al sector agrícola en la costa, también creo que en la sierra, no estoy muy seguro, me parece haber visto una carta de Rodrigo que se le envió al presidente de la República, nos están cobrando la patente comercial como si los productores agrícolas fueran industriales, comerciales, turísticos, empresas turísticas, con lo cual lo están haciendo hasta con efecto retroactivo, lo cual es un absurdo. Entonces, aparte de aquello, tenemos una ley del banano en donde existen cupos de exportación en función de los contratos que usted tenga, y eso, yo mañana contrato con usted, me genera un contrato de 1.000 cajas, no sé si me está escuchando. Sí, pero muy bien. Ya. Y si usted me produce 500 cajas más, yo no se las puedo llevar, porque tengo que modificar el contrato, tengo que modificar la producción suya, tengo que modificar la garantía, y si se la llevo y la exporto, me ponen una sanción de 25 veces el valor que he exportado. O sea, si le lleva usted 1.000 cajas por $6, para hacer una cifra muy rápida, $6.000 por 25 veces, ya tengo que pagar $150.000 cuando me deberían de multa, y me suspenden 45 días, cuando me deberían de felicitar por exportar 1.000 cajas más. Pero esto es el absurdo más grande. Entonces, usted comprende que si no tenemos acuerdos todavía, espero yo que el ministro Cassinelli, que está haciendo una labor extraordinaria. ¿Por qué está acertado Cassinelli? ¿Por qué está acertado? Según los primeros pasos. El hombre, en primer lugar, coincide con el planteamiento del sector privado que ese acuerdo es necesario para todo el sector productor y para el sector bananero. Es el acuerdo. Si no es el acuerdo, son 90 millones de cajas, que podrían ser 120 millones de cajas. Nosotros teníamos en la Unión Europea un cupo de 40%, que si ustedes lo hacen de 300 millones, sería 120 millones de cajas que enviábamos allá. Este año hemos enviado 90, este año 2016 enviaremos 60, y si no tenemos acuerdo, el próximo año enviaremos 10. Entonces, esos 80 millones de cajas que se pierden, ya no hay otro mercado que lo pueda asumir, porque el mercado americano, que teníamos el 25%, hoy día tenemos un 15%, porque Guatemala, que produce 4.000 cajas por hectárea a un costo infinitamente más barato que el ecuatoriano, y con con 2 días de navegación, nosotros tenemos 5 días de navegación, nos está quitando ese mercado. ¿Por qué? Porque tienen un banano más barato. Entonces, ¿a dónde van a ir esas 100 millones de cajas? Van a ir a mercados emergentes. ¿Y quién va a resultar perjudicado? No el exportador coge la maleta y se va a comprar a cualquier parte del mundo donde se está sembrando banano, porque al Ecuador no le permiten sembrar 1 hectárea más de banano. Entonces se está sembrando en México, se está sembrando en Colombia, se está sembrando en Panamá, se está sembrando en Guatemala están botando
las cañas y la palma africana para sembrar banano. Entonces, ¿a quiénes perjudican? Al Ecuador, al productor y a toda la cadena productiva. Hoy, para llevar 6 millones de cajas a los puertos, necesitamos de 7.000 transportistas. El 80% de los cartones que hacen las cartoneras van al banano. Entonces, ¿a quiénes se afecta? A la cadena, a los transportistas, a la cuadrilla, a los trabajadores, a los cartoneros, a los plastiqueros, a los fumigadores, a los distribuidores de insumos, a los puertos, a las navieras. Vienen 25 barcos, a veces vacíos, para llevar contenedores. ¿De qué puerto más me quiere hablar si no va a haber barcos para llevar banano? Entonces, esperamos y aspiramos que el acuerdo esté firmado a diciembre. Creo que el ministro Cassinelli va a ser el primer ministro guayaquileño, y no con eso quiero decir que los ministros de la sierra no sean eficientes, ni mucho menos, pero tener el gusto de que un ministro guayaquileño abre las puertas de un acuerdo y que va a servir para abrir las puertas de otros acuerdos. ¿Para beneficio de quién? De toda la producción y del país, de mantener las plazas de trabajo, que es lo que nos interesa mantenerlo, y de generar divisas para mantener la dolarización, que en definitiva perjudique en algo al sector exportador, pero beneficia a toda la colectividad, y en esto hay que buscar el bien común y no el bien particular. Esto debe escuchar el señor presidente de la República. Y yo quiero que intervenga Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara. Hay que saludar en primer lugar a José Antonio. Hay que saludar también al señor presidente del sector bananero, Eduardo Ledesma. Tenga la gentileza, Rodrigo. Obviamente es un fraterno saludo a Eduardo, con quien nos conocemos ya varios años. Pero sí, realmente lo que tenemos es una necesidad imperiosa de abrir más exportaciones. Los acuerdos comerciales son fundamentales. Hemos visto en estas últimas semanas que se han firmado 2 acuerdos comerciales, uno con Irán, es el uno, y el otro con quien tenemos el 0.07% de comercio. El otro se acaba de firmar con Kazajstán, no tengo mayor información qué acuerdo estamos haciéndolo. Sin embargo, los acuerdos comerciales que llevamos discutiendo los años con Europa, que representa el 26% de las exportaciones comerciales, que por lo menos está discutiéndose, y el otro acuerdo comercial, Estados Unidos, el 27% de las exportaciones totales. Por favor, o sea, apuntalemos lo que tenemos. Qué falta de sentido común, ¿no? O sea, ya no sé si es sentido común. Yo no creo que ese carisma es ideologización. ¿Qué es esto? Yo creo que hay temas políticos en los cuales podemos discutir si es de derecha o es de izquierda, pero cuando vamos al mercado, nosotros vemos una lechuga que tiene color verde y el tomate tiene color rojo y la zanahoria es amarilla, y no nos preocupa si si se produjeron por una persona de izquierda, de derecha, de centro, apolítico o de cualquier gusto. O sea, lo que necesitamos es alimentarnos. Los dólares son lo mismo, y lo que acaba de plantear Eduardo es muy cierto. Los exportadores se van a ir a buscar donde puedan conseguir productos. Creo que ya hay sembradores de banano en Centroamérica. Hay sembradores. Y también de flores. Flores está abriéndose un mercado de que sería una competencia directa. Nuestros floricultores están buscando hectáreas por otras tierras. Desde hace rato. En el Ecuador hemos perdido la producción de alcachofa que exportábamos. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? O sea, tenemos que generar más producción a mayores mercados. El momento que el productor tiene a quién vender, tiene a quién exportar, y no importa quién. Puede ser Irán, Kazajstán, puede ser Dubái, puede ser Estados Unidos o puede ser Marte. Da exactamente igual. ¿Qué hacemos? Movemos el aparato productivo, desarrollamos, sostenemos empleos en una situación tan compleja como la actual, en donde vemos que el desempleo está creciendo a pasos agigantados. Pues, ¿por qué no buscar mecanismos de sostenibilidad en el tiempo? Ya es hora de dejarnos de las ideologías. Nos están comunicando que han ido agricultores o emprendedores, como queramos verlos, gente muy especializada con altísima experiencia, ecuatorianos,
a sembrar en Etiopía y en Kenia, en África. En ¿Se Etiopía, dan cuenta ustedes? en Kenia tiene características climáticas muy similares a las ecuatorianas y ahí tendríamos problemas muy serios con nosotros mismos. El Ecuador, la producción de palmito, somos primer exportador mundial de palmito, que es pequeñito lo que exportamos en volumen, pero somos los primeros mundiales. Una empresa ecuatoriana tiene el doble del volumen de hectáreas en el Ecuador, la tiene en Brasil. Empresas ecuatorianas que se han ido a trabajar y donde les dejan trabajar tranquilos. Es un tema, el dólar hay que utilizarlo y hay que aprovechar las ventajas del dólar. Tenemos que sostener la dolarización y la dolarización se sostiene, como decía José. El comercio exterior no es yo te vendo y no te compro. Es como ancestralmente se hablaba del trueque. A ver, intercambio de productos. Comercio es intercambio, no es yo te vendo y tú no opinas. No, intercambio. Si ese concepto tan básico, el concepto tan ancestral del trueque lo entenderíamos, podríamos estar entrando a comercio. Sí, va a haber problemas inicialmente, pero tenemos capacidad de competir. Lo único que necesitamos es reglas claras y estables. Una de las principales quejas que hay desde el sector es cuántas reformas tributarias, laborales, normativas, técnicas. Escojamos el tipo de reforma. El tema de la ley el año pasado, el 2015, se aprobó la ley de la que permitía a las damas de casa afiliarse al IES y se retiró el 40%, pero esa ley es la de rigidez laboral. Ahora se quiere abrir un poco, estamos trabajando el reglamento en el Consejo Nacional del Trabajo, todavía falta mucho por hacer. Pero no podemos, primero el trabajo no se crea por decreto. Las leyes laborales en el Ecuador han hecho cada vez más difícil la contratación. Los altos costos, el tema que explicaba José, cuando importamos materias primas e importamos bienes de capital y a esos bienes de capital y a ciertas materias primas les ponemos entre el 5, 10, 15, 25, 45% de valor en salvaguardas, estamos encareciendo la producción nacional. Estamos empobreciendo al pueblo ecuatoriano porque los costos alguien los tiene que pagar. No es que la plata no se genera en una computadora, como podría tal vez estarmos pensando, mucha preocupación, el dinero electrónico. El dinero se genera de la producción y tenemos una moneda dura que nos permite, en determinados momentos nos complica, pero en otros momentos nos va a permitir potenciar mucho más allá las oportunidades que el Ecuador tiene. Fantástico, Rodrigo, y le agradezco a nombre del espíritu al que más nos debemos, el espíritu agrícola, el espíritu productor que tiene el Ecuador desde nuestros tatarabuelos. Yo quería solamente a don Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Bananeros, pedirle que me explique esto. ¿Usted conocía que hay banano orgánico que ha sido sembrado en el norte peruano, concretamente en Hualtaco? En Hualtaco, Inversión Ecuatoriana está a este momento sembrando banano orgánico con toda la ayuda de políticas públicas del Estado peruano. Esto está junto a la provincia del Oro. Sí, efectivamente, mire, antes el Ecuador dominaba la exportación de banano orgánico, cayó y comenzó Perú a crecer. Hoy hay inversiones ecuatorianas en el Perú y seguirán haciendo las inversiones ecuatorianas en el Perú porque hay posibilidades de lo que en el Ecuador no hay. Aquí no se puede sembrar una hectárea más de banano, por ley. Entonces, lo cual es absurdo porque al sembrar una hectárea de banano, usted tiene un trabajador directo y tiene 7 indirectos. O sea que a mí me hablan de que hay que impulsar el puerto de Pozoras, que está muy bien, que va a dar 2.000 plazas de trabajo. Oiga, con 5.000 hectáreas de banano que sembremos, ya tenemos 5.000 plazas de trabajo directas y tenemos 7.000 plazas de trabajo indirectas y tenemos más de 50 millones de cajas adicionales. Entonces, el problema es que la única ley que se debe impulsar acá es que todo lo que tiene que ver con las actividades productivas, agrícolas y de exportación, no pueden tener limitación de ningún tipo, en primer lugar. No pueden tener limitación porque son las que están generando divisas, plazas de trabajo
las que están generando divisas y están coadyuvando a que la cadena se incremente permanentemente, en primer lugar. En segundo lugar, totalmente de acuerdo con ustedes, hagamos acuerdos hasta con Marte, no importa con quién, lo importante es vender. Y no es pecado vender, ni tampoco es pecado comprar. Lo importante es que nuestras ventas sean mayores que nuestras compras. Y entonces tendremos una balanza comercial sana. Gracias, Eduardo. No le estamos dando apoyo al sector agrícola, perdónenme. Y eso es lo que tenemos que defender y luchar. Lamentablemente no somos unidos. Y ese es el ideal que tenemos que alcanzar, aunque nos cueste lo que nos cueste. Pero hay que salvar a la actividad agroexportadora del país. Escucharle y de alguna manera conocer su espíritu ha sido tarea muy importante que la agradezco gracias a su aceptación a esta tertulia. Estaremos molestándole, señor Ledesma, en próxima fecha. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a usted y dígame Eduardo nomás. Gracias, Eduardo. Viejo. Gracias, Eduardo. Tenga la bondad. José Alcuri. Termina el programa. Sí, nada más, primero agradecer a Eduardo por sus palabras y a todos los contertulios y a usted, Gonzalo. Nada más dejar en claro un par de cifras. Nuestros mercados más grandes son Estados Unidos y la Unión Europea. El saldo comercial positivo se produce con la Unión Europea. De hecho, por ejemplo, con China tenemos un saldo negativo comercial de 2.910 millones. 2.900. Es el país con el que más déficit comercial tenemos. ¿Qué ha de ser eso? Porque se tenemos, les paga la más alta tasa pero no, de interés. Tampoco ese es un problema porque las importaciones chinas también se incorporan al Ecuador en producción como materias primas y abaratan en cierta forma nuestras producciones. No es un problema de ver solo el déficit, es problema de ver la potencialidad de mercado. Las exportaciones mayoritariamente pero son no Estados tenemos Unidos, que venderle a China. Por supuesto, pero necesitamos acuerdos. Necesitamos acuerdos. El Ecuador y los ecuatorianos van a seguir importando, no importa qué arancel tengan o sobretasas, si es que hay efectivo. El interés mayúsculo del régimen es el FIO, no el comercio exterior, porque debe haber en paralelismo a eso, debe haber también buenos convenios comerciales. Si estamos de hermanos, si estamos de amigos, mire, si me prestas el dinero, yo te estoy pagando y te estoy pagando a una buena tasa de interés. Gonzalo, más que el Por tema... favor, pero cómprame algo, pero que quien quiera el costeño más, diría con todo respeto, más elemental, sabe qué hay que hacer con un man que se nos para al frente, y perdone por hablar así, y tengo la oportunidad de conversar e intercambiar favores, empeños y mutuos beneficios, tengo que plantearme, entonces, ¿a qué jugamos con China? Si no tenemos ni siquiera una bolsa comercial equilibrada, ¿no es cierto? Es mi particular forma de pensar. Hay que entrar a negociar, es un mercado más y es un mercado gigantesco con un gran potencial. China puede representar un gran mercado para el Ecuador, pero en la actualidad, lo grueso y donde producimos excedentes es en la Unión Europea y en Estados Unidos. Le voy a dar un par de datos para concluir. El arancel efectivo que se aplicaría a los productos ecuatorianos en determinados rubros, en jugo de frutas, sin el SGP+, para ver el riesgo que estamos corriendo. Y el riesgo que estamos corriendo por cosas menores como salvaguardias a importaciones de vehículos, como temas de reaseguros, como temas pequeños de propiedad intelectual, la mayoría de esas que están sesgados efectivamente ideológicamente, pero veamos lo real. Las personas que son detractoras del acuerdo con la Unión Europea, sería bueno que le expliquen a qué se va a dedicar, como dijo Eduardo, los casi 2 millones de personas que dependen y más del sector bananero en 5 provincias del Ecuador. En 5 provincias del Ecuador. Imagínese. ¿A qué se van a dedicar las personas que trabajan en jugos de frutas a quien le va a caer un arancel de 40.6%, a las de preparaciones y conservas de pescado de 25%? ¿Qué va a hacer la gente que está ligada a la industria pesquera, a la industria tunera que exporta desde Manta, pero ahí tras de eso hay una gran cadena productiva? 24% al atunes enteros y trozos, papayas y mangos 21%, camarones frescos 20%, por seguir una larguísima historia, congelados 18%.
Hortalizas como el brócoli, 14.5%. Eso le saca de mercado. Y voy a terminar con un tema. Yo asistí hace algunos meses a en la Universidad de San Francisco, donde había un expositor, entiendo que era de gobierno, y habían también otros contrarios. Yo no soy ni contrario ni a favor, soy técnico. En la cual decía el expositor del gobierno que la dolarización se compara como una piscina, en donde entran por en un lado unas mangueritas, en donde entra y sale agua. Y si es que sale más agua de la que entra, entonces la dolarización corre riesgo. Gonzalo, si es que para utilizar la misma metáfora que utilizó el señor o el economista que estaba ahí, salen dólares por importaciones, pagos de capital, inversiones, ¿no es cierto? O intereses que hay que pagar. Entran por remesas de inmigrantes, que usted sabe el mercado internacional está deprimido y esa primera gran fase que entraban ya pasó, por obvias razones, porque los inmigrantes se fueron estableciendo y demás. Además, las condiciones de España y Estados Unidos no son las mismas. Por créditos externos, que obviamente ya tenemos limitaciones hoy por hoy en recibir, por exportaciones petroleras y no petroleras. Las petroleras, por la situación actual del mercado internacional, que aquí se ha tratado ampliamente, esperaríamos que estén en 50 el precio del petróleo, 48, 47, etcétera, etcétera, por un largo tiempo. Pero la otra es las no petroleras. De hecho, el 60 y pico, 64% de los ingresos al país de exportaciones son por exportaciones no petroleras. ¿Cómo no les vamos a dar a ese rubro que sí tenemos, que depende de la política pública, acceso a mercados? Para mí al menos es prioritario, y los mejores deseos al ministro Cassinelli y a todo el sector productivo, porque desde mi punto de vista sería catastrófico para todas las actividades una no firma, una no concreción del acuerdo con la Unión Europea. Así es. Tú terminas, Rodrigo. No, simplemente ratificar el tema de la importancia de los mercados. El que mueve el aparato productivo al final del día no son los quienes invertimos y quienes trabajamos, sino el que consume. A mayor consumo de vehículos, mayor producción de vehículos, mayor producción de repuestos, y se va desarrollando la economía. Lo mismo pasa en el sector agropecuario, pasa en el sector agroindustrial. Cadenas. Vemos cómo han caído las exportaciones, en volúmenes están cayendo, y eso es preocupante. La recuperación del sector agropecuario toma décadas. El ejemplo fue Velasco Alvarado en Perú, 40 años para recuperarse de la famosa reforma agraria, y estamos viendo un país altamente productivo, con tierras tan buenas, tal vez no tantos microclimas como el Ecuador, como Venezuela, que están muriéndose de hambre, y tenemos un país abandonado, que es el caso de Venezuela, con las mismas políticas estatistas y antiproductivas que no podemos dejar que sigan aquí en el Ecuador. Tenemos que salir de esto. El gobierno puede tomar decisiones de cambio, es una decisión política, también está en manos de ellos y son los responsables de lo que suceda. Rodrigo, hasta la próxima. José, hasta la próxima. Señoras y señores, haciendo patria, democracia.